Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, es un gusto una vez más para mí poder acercarme a vos para compartir el comentario de la hora silenciosa. Mi nombre es Esteban Corbalán, misionero llamado por el Señor y sirviéndole aquí en República Dominicana con mi familia a través del ministerio de Palabra de Vida. ¿Quién iba a imaginar que este hombre que en el capítulo 4, versículo 10 del libro de Éxodo, le dice a Dios que él era torpe de palabras? En otra forma de decir, era tartamudo, como dicen los escritores, ¿sí? Y sin embargo, llegamos a este capítulo donde el título es El Cántico de Moisés y de María. Qué tremendo, ¿no? Que este hombre tartamudo escriba uno de los cánticos que hace referencia incluso el último libro de la Biblia, allí en el Apocalipsis, también en el capítulo 15, versículo 3, hablando justamente acerca de aquellos que habían sido liberados de la marca, del número, del anticristo y de todo ese sistema diabólico, de donde estos redimidos podían entonces entonar el cántico de Moisés y del Cordero, porque al igual que a Israel, Dios le había dado la libertad de Egipto, de la misma manera el Cordero les da la libertad entonces a estos de las garras del anticristo, y es lo que produce en estos que habían sido liberados este cántico similar al de Moisés. Así que este es un capítulo muy interesante y nosotros hoy vamos a mirar del versículo 14 al 27 hasta el final de este capítulo, y vamos a encontrarnos en primer lugar con lo que es el resto del cántico, pero también con la primera confrontación y condición de Dios para con su pueblo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegando a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué hermoso pasaje. Y en estos versículos, luego de que el cántico se refiriera e hiciera hincapié en decirle a Israel quién era su Dios, y en los primeros versículos vimos entonces cómo Moisés, recordando lo que Dios había hecho, les habla al pueblo acerca de la grandeza de Dios, acerca de la gracia de Dios y acerca de la gloria de Dios manifestada. Pero desde los versículos 14 al 27 ya no es al pueblo de Israel, sino a los pueblos que hace referencia y hace mención, y justamente va hablando acerca de todos estos pueblos a los cuales Él quiere que llegue este cántico, para que no solamente escuchen acerca de Dios, sino que reconozcan al Dios de Israel. Y es interesante que menciona allí a los filisteos, menciona allí
y a los moabitas, menciona allí a los cananitas y menciona allí también a los egipcios, ¿sí? Y qué interesante que a todos esos pueblos lo que había hecho Dios para con Israel iba a llegar como un mensaje que no solamente iba a hablarles acerca de la grandeza de Dios, sino que los iba a llevar a ellos a temerle a Dios. Si usted va allí a Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, va a entender de lo que lo estoy diciendo, porque la primera ciudad que ellos van a conquistar es justamente una que parecía impenetrable como es Jericó, y cuando van los espías y se hospedan allí escondidos por Rahab, Rahab le dice: nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho con los egipcios y cómo abrió el mar para que ustedes pasen, y esa noticia ha hecho desfallecer el corazón de todos los hombres y no hay aliento alguno en ellos, y nosotros sabemos que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y arriba en la tierra. Es que justamente ese era el propósito de Dios, que los pueblos conocieran a través de todo lo que había hecho por Israel, no solamente sacándolos de Egipto, no solamente llevándolos por el desierto, sino también introduciéndolos en la tierra, que los pueblos conocieran su nombre. Y es que ese también es nuestro propósito, querido joven, querido hermano, que Dios pueda ser a través de nuestra vida conocido por todos los que nos rodean. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas y consideradas por todos los hombres. Que nunca olvidemos que justamente ese es el propósito. En Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al considerar vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con razón alguien nos llamó a nosotros los telescopios de Dios. Y es que nosotros, a través de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestros actos que dan testimonio de nuestra fe en Dios, hace que ese Dios que sea lejano o que es lejano para muchos sea hecho cercano a través de nuestras vidas. Por algo también la Biblia dice que somos perfumes de Cristo. Por lo tanto, nuestro deber es en cualquier lugar donde estemos, al igual que Israel, nosotros también debemos manifestar la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor en el lugar donde nos encontremos. Pero luego entonces de este cántico viene la confrontación y viene también entonces la condición por parte de Dios para un pueblo que Él había rescatado y que quería conducir y que quería introducir en la tierra. Pero para eso entonces Dios tiene un plan, y es que hoy en día, la distancia de Egipto a Canaán se lo puede transitar en 15 días, incluso llevando niños y ancianos en el trayecto. Pero el propósito de Dios fue durante estos 40 años hacer que el corazón de Israel llegue preparado a la tierra que iba a conquistar, más que llegase rápido. Preparado que en el temor de su persona y hacia su palabra. Por eso entonces Él les dice a través de esta situación, ¿sí?, que enfrentan en el desierto, que Él estaba dispuesto a bendecirlo y a prosperarlo si tan solamente oían y guardaban su palabra, sus preceptos, sus principios en sus corazones para ponerlo por obra. Y si lo hacían, Él les garantizaba su bendición, pero si no, iban a sufrir la consecuencia. ¿Sabe? A pesar de que nosotros vivimos en el tiempo o dispensación eclesiástica de la gracia, me gusta más llamarle eclesiástico porque la gracia siempre estuvo en todas las dispensaciones, a pesar de que disfrutamos de ese pacto incondicional por parte de Dios con nosotros a través de Cristo, pero aún Dios sigue también diciéndonos a nosotros, al igual que Israel, que en la obediencia a su palabra hay bendición, pero en la desobediencia a su palabra va a haber siempre consecuencia, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrara, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, eso también segará. Por lo tanto, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a bendecir y va a prosperar nuestra vida, como lo dijo Josué en el capítulo 1, versículo 8, cuando guardemos y hagamos lo que Él nos dice en su palabra. Por lo tanto, no dejemos que simplemente nuestro conocimiento de la palabra nos lleve a aprender más, sino a practicar más su palabra, haciendo de ello una experiencia que nos haga comprobar las bendiciones de Dios, y que Dios nos cuide de la desobediencia, porque si lo hacemos, nunca olvides,
de que puede haber consecuencias y consecuencias de por vida. Que el ejemplo de Israel en este cántico, en esta confrontación, nos ayuda a nosotros a evaluarnos y a poner entonces en práctica lo que Dios nos dijo, nos dice y nos seguirá diciendo a través de su palabra. Recordá que este comentario no reemplaza tu tiempo a solas con Dios, y en ese tiempo a solas procura siempre que lo que Dios te diga lo puedas poner en práctica en el día de hoy. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.